Agradecemos a Dios que nos presta vida y nos da la oportunidad de volvernos o de podernos ver hoy aquí. Y pues vamos a seguir con este tema o con esta serie acerca de la carta a Timoteo. Vamos a buscar en el capítulo 5, ya casi terminamos esta carta. Es relevante. Toda la palabra, según dice aquí en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. Cuando habla de la escritura no se refiere a cualquier libro, se refiere a este convenio de libros que inspiró el Espíritu Santo a través de aquellos varones, de sus profetas, de sus apóstoles, de aquellos hombres que consagraron su vida y su corazón a ser un canal por el cual Dios podía derramarse. A través de su Espíritu, es claro, su palabra dice que los santos profetas de Dios fueron inspirados. No fue una interpretación propia o privada, simplemente ellos fueron un canal, un instrumento de Dios, a lo cual somos llamados todos nosotros. Quizás Dios no nos va a dar un mandamiento nuevo para dar a conocer, simplemente nos va a dar lo que ya Él estableció, pero con una situación en nuestras vidas de la cual la palabra sea viva, fluya palabra viva de nuestras bocas. Entonces, tomando como referencia 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. La palabra útil quiere decir que la palabra de Dios va a cumplir su propósito para lo que fue enviada. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para perfeccionar, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios hay aquí? Sean enteramente preparados, ¿para qué? Para obrar, para ser hacedores de la palabra. Entonces, quizás hay capítulos en la Biblia donde podríamos ver no tanta relevancia, pero dentro del consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, para él es muy relevante, puesto que no está cuidando o no está haciéndose cargo de algo que no tiene un valor profundo. Le está encargando las almas que Dios compró con su sangre. Está siendo instruido para que sea eficaz, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios tenga su propósito cumplido en cada corazón. Entonces, el apóstol Pablo, después de instruir al apóstol Pablo el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto al carácter que debe haber en el hombre de Dios, las cualidades, y después de alguna manera también enseña a través de una revelación del Espíritu Santo cuáles son las características de un falso maestro, de un falso profeta. Ahora pasa a dar instrucciones en cuanto al gobierno de la iglesia, en cuanto a las situaciones que debe haber, y dentro de este capítulo hay cosas muy relevantes, y me gustaría que entendiéramos esto. Enseña 4 puntos muy importantes. En primer lugar, el trato respetuoso hacia los demás. Aquí todas las Biblias tienen un encabezado, ¿verdad? Un título en el capítulo 5. Cuando empieza el capítulo 5, ¿qué dice allí? En su Biblia, ¿qué dice? Deberes hacia los demás. Entonces, el apóstol Pablo instruye a Timoteo y da por hecho, después de haber analizado, después de haber pedido dirección en Dios, porque estoy completamente seguro, puesto que esa era su manera en que el apóstol Pablo se desenvolvía. Después de haber hecho ese análisis y de haber escogido, bueno, no él, simplemente él, solamente en el Señor instruyó a Timoteo, pero Dios lo escogió, como Dios te escogió a ti. Y hay un dicho que decía mucho el pastor Jorge: Dios no escoge a los
¿A los qué? A los capacitados. Él capacita a los que escogen. No quiere decir que Dios no escoja capacitados. Claro, intelectualmente muchos hombres y mujeres tienen mucho talento, pero lo que aquí se quiere enseñar es que dentro de la palabra de Dios todos tenemos que ser enseñables y enseñados. Todos tenemos que tener un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, donde la palabra de Dios, de quien venga, si es palabra de Dios, pueda recibirla con gozo. Porque la palabra de Dios, cuando es Dios, es una palabra que tiene que hacer su labor en tu corazón. Entonces hay que abrir nuestro corazón. Y el apóstol Pablo está instruyendo a un joven inexperto en cuanto al gobierno de la iglesia, y le tiene que dar instrucciones y le tiene que enseñar cuál es su deber hacia los demás. Y vamos a ver aquí dos cosas muy interesantes dentro de este punto. El primero tiene que ver con disciplina. La disciplina, él enseña y le dice insta a tiempo y también fuera de tiempo. Le está diciendo prevé, pero corrige. O corrige, pero también prevé. Y esto tiene que ser. Yo siempre lo he pensado a veces cuando alguien viene conmigo, me platica algo. Yo escucho lo que me dice y entiendo. Pero mi labor, mi deber como pastor es si es algo que puede ser un problema, porque no solamente se acerca para expresarme su inconformidad o su sentir en su corazón, su tristeza, su necesidad, se acercan para muchas cosas, pero cuando es algo así, uno siempre antes de expresar algo tiene que prever más allá. Esa es la labor de un pastor, prever, ver un poco más allá. O sea, en el momento se está dando esta situación, pero hay que ver un poco más allá. Y es lo que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Vamos a leerlo. Todo este capítulo tiene que ver con esto. Y ténganme paciencia porque de repente se me mueven las letras, pero sigan ustedes ahí en su versión, en su Biblia. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo sean. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no conviene y hablando lo que no deberían. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos
y gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo necesitan. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y a enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas otros se descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo aquel que está bajo el yugo de esclavitud tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes. Amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Bueno, el apóstol Pablo tiene que expresar lo que él considera que debe de ser sano para la iglesia. Posiblemente no hay algo concreto para establecer esto o para expresar esto que voy a decir. Pero dentro de una congregación debe haber un orden. El orden que debe haber, de acuerdo a la palabra de Dios, es que la integridad espiritual de cada persona debe de ser bien cuidada por el pastor. Entonces, comienza hablando acerca del respeto. Ahorita voy a expresarles por qué digo esto. El respeto, dice, a los ancianos. ¿Cómo se debe de dirigir a los ancianos? Dice, a los ancianos les debes hablar con mucho respeto, como a un padre, cuando es exhortar, es corregir. Dentro de la iglesia todos tenemos un rol, pero también existe la posibilidad de que haya alguien que no está haciendo las cosas correctamente. Y la disciplina tiene que ser expresada de una manera con respeto. Podríamos pensar, podemos ver a alguien que está mal y podrían hacer de nuestro corazón una actitud como de menosprecio, una actitud arrogante de decir no, y comenzar a hacerlos a un lado. Pero aquí nos está hablando que nosotros, en este caso Timoteo, en este caso un pastor, tiene que ver a los demás con misericordia, porque dice Santiago que la misericordia debe de triunfar ¿sobre qué? Sobre el juicio. La misericordia debe triunfar sobre el juicio. Y luego dice, a los jóvenes los debe de exhortar como a un hermano.
Normalmente nosotros en un seno familiar tenemos mucha confianza entre la familia, y hay veces que dentro de la familia pues hay una ofensa entre hermanos. Eso es muy normal, como también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia siempre va a haber fricciones, como los hay en una familia. ¿Por qué? Porque espiritualmente somos una familia. No somos ajenos unos a otros aquí. Aunque no somos de sangre, aunque unos somos prietitos y otros son güeritos, todos somos hermanos en Cristo. Todos tenemos una situación en la cual debemos de aprender a llevarnos como hermanos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? En tu familia, de sangre, tu hermano de sangre. ¿Cómo le hablas a tu hermano? Estamos hablando de alguien que ha sido renovado en Cristo. ¿Cómo nos hablamos? ¿Con respeto? Claro, hay bromas, ¿verdad? Pues cómo no, en todos los lugares, y hay muchas formas de sobrellevarnos. Pero como hermanos, aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice a los jóvenes dice, háblales como tú le hablarías a tu hermano. Aquí hay muchos, aquí tiene que ver mucho los valores que nos son inculcados como hijos. Al momento de reprender, tenemos que hacerlo como si lo hiciera, bueno, en este caso yo, como se lo hiciera a mi hermano, con mucho respeto, ¿verdad? En cuanto al trato espiritualmente. Y luego sigue, dice, sino exhórtale como padre, y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Es importante desde un púlpito la conducta del siervo de Dios, porque resulta que a veces nosotros podríamos caer en una situación de juicio, y Dios nos va preparando, nos va enseñando en cuanto al trato que debe haber entre pastor y oveja. Nos debe de enseñar. Dios nos enseña a través también del tiempo que hemos estado pastoreando. Solo que el apóstol Pablo pues tiene que darle una recomendación a Timoteo, y le tiene que decir cómo debe ser la conducta para con los hermanos en la iglesia. Yo siempre lo he dicho así, hay hermanos en la iglesia que resisten un jalón de orejas fuerte, hay otros que se desvanecen pronto o no soportan pues tanto. Entonces uno tiene que tener un tacto al momento de tratar con la gente. Tenemos que tener mucho tacto, porque el fin del caso, o el fin de esto, es que las personas sean movidas al arrepentimiento. Todos tenemos derecho. Si hemos fallado, si hemos estado o hemos sido en algún momento ¿cómo se dice? Cuando los hemos corregido, perdón. Y las personas entienden la corrección y empiezan a obrar de una manera diferente. Entonces, esto es bueno, todos tenemos esa oportunidad de poder llegar a esto. A veces nosotros, los pastores, cometemos errores. Cometemos errores porque pensamos que nosotros somos los que vamos a cambiar a la gente, y utilizamos a veces fuerza de más, me refiero en cuanto a la forma en que hablamos, y todo tiene su momento. Ya, aquí habla acerca en el versículo 20, si lo quieren leer. En cuanto a la corrección.
¿Qué dice Omar, por favor? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Bueno, aquí dice que a los que persisten, vamos a poner esto en contexto, miren, aquí está hablando acerca del trato a la congregación, pero en este versículo 20 ya está hablando acerca de los ancianos. Los ancianos pues son las personas que tienen un cargo, digamos, espiritual, como un diácono, como un anciano consejero, como alguien que predica, como alguien que está dentro del consejo pastoral. Está hablando ya de ellos. Y dice, no admitas una acusación para con un anciano si no es que hay 2 o 3 testigos. Dice, no lo admitas. No nada más porque me dijeron, no lo admitas. Pero Jesús nos habla acerca de la disciplina. Y Jesús nos habla de esto en un sentido donde nosotros como iglesia podemos tener un conflicto entre nosotros. Y dice que si tu hermano pecare contra ti, ve con tu hermano, y si no entiende, ve y dilo a la congregación. Y si no entiende a la congregación, ¿qué dice? Tenlo por gentil. Algo así, algo parecido está aquí. Solo que aquí lo que está hablando es que, porque luego pensamos, ¿verdad? Que como dice por ahí el dicho, yo primero fusilo y luego averiguo. Y no, o sea, tiene que haber uno o 2 o 3 testigos que concuerden con lo que se está acusando. No es nada más porque me dice, no, ¿por qué te digo esto? Por algo. Porque dice que si persiste. ¿Qué es persistir? Alguien que se le habló una vez, alguien que se le habló 2 veces, alguien que se le habló 3 veces y así sucesivamente, pero hay una persistencia en pecar, persiste en pecar. ¿Qué dice? Repréndelo delante de la congregación. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Pero hermano, aquí tenemos que usar la dirección de Dios y tenemos que usar la sabiduría en Dios para poder llegar a hacer esto. Porque luego podríamos caer en la exhibición de un momento así, ¿cómo se podría decir? Sin tener una situación de haber ya antes tratado con esto. Y esto es dañino para la congregación. Esto es dañino para la iglesia. Entonces, tiene que haber ese tiempo en el cual, si es verdad lo que se está diciendo, hablarlo. Y después, en el caso omiso, entonces llegar a esta situación. No, vamos a buscar estos versículos, nada más que estoy, ya mi celular no está chafeando. Bueno. Mateo 18. ¿Ya lo tienen? Por favor, 18, 15 al 17. Si alguien lo lee, por favor. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y haz de ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas.
Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Bueno, esa versión lo dice así, como a un gentil, como a alguien que no tiene el conocimiento, como a alguien que no tiene la gracia, la sabiduría de Dios. Entonces, aquí nos habla acerca de la condición que debe haber en este sentido. Ahora vamos a leer en 1 Corintios 5. Uno. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que poca levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Bueno, sigue hablando acerca aquí de la disciplina que había en la iglesia de Corinto. Hablábamos algo muy importante. El apóstol Pablo le está enseñando aquí a Timoteo en cuanto a lo que está sucediendo con las viudas. Fíjense, dice que si hay una viuda mayor de 60 años, pero esa viuda tuvo cualidades como haber criado hijos, como haber tenido una vida de oración, como haber dado, en pocas palabras, haber dado buen testimonio, dice que esta mujer o a estas viudas, la iglesia, en este caso la iglesia, tiene que sustentarla. Pero si esas viudas tienen hijos y tienen nietos, dice que los nietos, los hijos, deben ser los que deben sustentar a la viuda, para que la iglesia pueda ayudar a las viudas que en verdad tienen necesidad. Hasta allí es una recomendación que está dando, pero está hablando dentro de este contexto de prever. Pero dice que hay viudas que son ¿qué? Jóvenes. Aquí ya estamos previendo. Está hablando acerca el apóstol Pablo, quizás es un contexto ya un poco más profundo, lo que el apóstol Pablo está viendo en la iglesia de Corinto como un problema que puede acarrear una situación hacia la iglesia de contaminación, porque así lo dice claramente. Entonces, Timoteo, como un hombre de Dios, como un siervo de Jesucristo, tiene que velar por la integridad espiritual de la iglesia. Y dice que a las viudas jóvenes, ¿no qué? ¿Se acuerda lo que dice ahí? ¿Sí estamos aquí? Que no se le ponga en la lista, en esa lista.
a las viudas jóvenes no. ¿Por qué? Porque no van a la iglesia a una devoción, no van a la iglesia a levantar las manos y adorar a Dios. ¿A qué van? A buscar marido. Y no solo van a buscar marido, no solo van a desestabilizar, sino que también, ¿qué hacen? Comienzan a meterse en cuestiones, claramente lo dice, comienzan a andar chismosas, murmurando, y todo esto tiene que ver con el prever. Él está viendo algo más allá de lo que nosotros podríamos ver así a simple vista. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que está hablando es que se tiene que prever todo esto, puesto que esto puede suceder. Y es son palabras fuertes, pero se tiene que cuidar la integridad. Por eso dice a las viudas jóvenes no admitas. Pareciera ser que se les está cerrando la puerta, pero no está hablando de esto. Está hablando acerca de prever lo que está pasando. Porque según lo que está hablando el apóstol Pablo, tenía que preverse y tenía que ayudarse a todas las viudas, las mujeres con esa condición de viudez, pero había cierto requisito. El apóstol Pablo le llama en la lista. No se admitían en la lista, hermanos, porque luego pensamos que nosotros podemos cerrarle la puerta a las personas y la verdad, la salvación es gratuita y la salvación es para todos. Todos los que estamos aquí tenemos derecho. Si hemos andado desordenadamente, si no hemos andado correctamente conforme a lo que Dios nos demanda, tenemos la oportunidad de podernos arrepentir, de poder buscar en Dios. Entonces, todo este contexto tiene que ver con el versículo 1 hasta el 20, porque tiene que ver con la corrección del pecado, tiene que ver con el prever. Y el apóstol Pablo no era una persona que no tuviese un recorrido, un bagaje dentro del cristianismo. Él había visto muchas cosas. Y cuando nosotros tenemos cierto tiempo dentro del evangelio, aprendemos y comenzamos a ver ciertas actitudes, comenzamos a ver ciertas cosas específicamente en algún hermano dentro de la iglesia. Nosotros por experiencia ya sabemos lo que está pasando. Aparentemente nosotros podemos pensar, pero la conducta, nuestra actitud nos está diciendo o está expresando lo que se está viviendo dentro, quizás de un corazón. Y esto es lo que el apóstol Pablo le quiere expresar a Timoteo. Timoteo tenía que llegar a tener una experiencia dentro del pastorado. Solo que son cosas que él en el momento no prevé. No las puede discernir completamente porque le hace falta el conocimiento, le hace falta el aprendizaje, le hace falta la experiencia que va a ir teniendo conforme vaya pasando el tiempo y conforme vaya tratando con la congregación. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ya lo había vivido en la iglesia de Corinto, con una situación que era un problema de pecado que se tenía que corregir. Dice el apóstol Pablo, esto ya lo corregimos, pero si ustedes en algún momento quieren indagar un poquito más acerca de lo que habla aquí en 2 de Corintios 5 del 1 al 11, si ustedes quieren indagar, ustedes se van a dar cuenta que este hombre o esta persona que estaba viviendo esta situación de pecado tuvo un arrepentimiento genuino, al grado de que el apóstol Pablo lo dice, si ustedes lo perdonaron, si ustedes están viendo su conducta, ustedes que están ahí, ustedes están viendo que verdaderamente por su fruto
están viendo que hay un verdadero arrepentimiento. Si ustedes lo perdonaron, yo también. Tiene que ver con todo esto. Hay un pasaje, no me acuerdo, a ver, 2 Timoteo 4:2, por ver si alguien se gusta dar lectura. Estas dos cartas, la primera y la segunda, son paralelas. ¿Qué dice allí? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Nuevamente el apóstol Pablo tiene muy en claro, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que debe de crecer sana. Una iglesia que debe de crecer en un sentir de edificación mutua. Esto tiene que ser, este es el fin del propósito de la congregación, de congregarnos. Todos nosotros tenemos que edificarnos mutuamente. Pero dentro de llegar a ese fin, a ese propósito, se tiene que corregir. Y aquí le dice claramente, vamos a leerlo otra vez. Dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿qué es redarguir? Redarguye, ¿alguien trae otra versión para ver qué dice ahí? Reprende. Reprende, ahí en redarguir. La palabra siguiente aquí es reprende. La palabra redarguir significa saca de su necedad. Hay personas que tienen una manera de pensar, no es correcta, le hace daño. Quizás autojustifica sus hechos, sus actos. Podría ser, esto tenía que, la palabra redarguir para corregir, estaba más asociada con la filosofía, con las filosofías que habían las personas. Los griegos eran personas que tenían mucha filosofía. Eso era parte de su sociedad, parte de su formación. Ellos habían tenido grandes pensadores en tiempos antiguos. Entonces ellos siempre seguían su filosofía de vida. Y muchas veces en la iglesia hay personas que tienen una filosofía de vida, que creen que están correctamente. Entonces, ¿qué le dice aquí? Con la palabra, o sea, tiene que ser la palabra la que nos tiene que regular. Tiene que ser la palabra la que nos tiene que mantener en una situación de no estar inestables. ¿Cómo se le llama? Equilibrada. La palabra nos tiene que equilibrar. Entonces, por eso empieza diciendo allí, hay que corregir. Hay una forma de corregir. No somos mejores que todos o que los demás. Debe haber una manera humilde de hacerlo. Hay un dicho que dice acerca de la forma en que te tratan, ¿cómo? Sí, algo así. Pero también de la forma en que tú les hablas, ellos contestan o responden o reaccionan. Entonces el apóstol Pablo aquí para nada está justificando el pecado. Aquí dice insta a tiempo y también fuera de tiempo. Es decir, está atento. Si está el problema, corrige, pero prevé. Porque esto va a traer una inestabilidad a la iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias que se disuelven? ¿Por qué hay tantas iglesias que se dividen? Porque hay una filosofía. Porque hay una forma de pensar. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que hablar primeramente con la palabra.
es la palabra, lo establecido por Dios, lo que Dios ya escribió a través, o lo que inspiró a través de sus hombres, de sus profetas, de sus apóstoles. Esto es lo que vas a enseñar. Redarguye. Saca a la persona de su manera en que él cree que es. Y luego, ¿cuál es la siguiente? Reprende. Cuando tú sacas a alguien de su filosofía, tiene que haber la reprensión. ¿Qué es reprender? La palabra reprensión tiene que ver con el hecho de hablar enérgicamente, pero sin faltar al respeto. ¿Por qué? Porque tienes que imponer no tu ley, sino la palabra de Dios. Tienes que imponer lo que Dios dice y hace, y la forma en que el hombre puede llegar a tener la sabiduría y la forma en que el hombre puede llegar a tener el conocimiento de poder llegar a participar de buenas obras. Por eso hablaba al principio acerca de cuál es el propósito de la palabra. Si es la palabra inspirada por Dios, es útil para corregir, para redarguir nuevamente, para instruir en justicia, para aconsejar, para que el hombre de Dios pueda tener una forma de vida diferente y a través de esa vida diferente pueda hacer y obrar conforme al carácter de Cristo. La iglesia tiene que ser reprendida, pero no en un sentido de ¿cómo se le llama a las personas cuando de ser desahuciados? Aquí dice cómo debe de ser. Nuevamente, vamos a leerlo. Dice, redarguye, reprende con toda. ¿Cómo debe de ser? Hermanos, la iglesia le costó a Cristo, no a nosotros. Y si Cristo, y si la palabra de Dios dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, nosotros, en este caso, le dice Pablo a Timoteo, reprende, ¿con qué? Con paciencia. ¿Qué es paciencia? Esperar. Espera resultados. Pero ten paciencia. Llama la atención, pero ten paciencia. Alguien me tuvo a mí paciencia. Yo no fui un hombre que de la noche a la mañana pude vencer tantas cosas que yo tenía. Alguien me tuvo que tener paciencia. Entonces, aquí dice, exhorta, reprende, redarguye, pero con paciencia. No se trata de derribar a la gente y destrozarla. Tiene que haber paciencia. Lo que dice de la paciencia. Y buena enseñanza. Con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Nuevamente, ¿qué nos hace? ¿Qué nos da una identidad delante de Dios? Cuando ayer yo estaba haciendo como una reflexión de algo que estaba escuchando acerca de que volvamos a las sendas antiguas. Y yo recordaba, hace unos días estaba oyendo acerca de un hombre decir que si nosotros no nos volvíamos que las sendas antiguas era volver a la ley, volver a los propósitos que había en el antiguo pacto. Entonces nosotros no podíamos entender lo que era la vida religiosa, la vida espiritual. Pero Jesús
cuando nos habla acerca de un nuevo pacto, no solamente es un nuevo pacto a través de su sangre, sino también nos va a enseñar un estilo de vida. Y Jesús siempre hablaba y expresaba lo que el Padre le daba. Entonces los discípulos jamás enseñaron el antiguo pacto. Los discípulos enseñaban a Cristo a través de una vida restaurada y renovada en el Espíritu. Entonces, todos tenemos que llegar a esta situación donde nuestras vidas tienen que ser renovadas en un nuevo nacimiento en Cristo. Si usted lee el primer versículo de Primera de Corintios, ya hemos, los que ya tienen cierto tiempo en esto, ya han leído Corintios, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿Qué condición había en esa iglesia? ¿Cómo los llamó él? ¿Cómo los llamó? ¿Una iglesia qué? Necia. Una iglesia carnal. Una iglesia donde inmadura. Pero si ustedes leen el primer versículo, ¿qué dice? En 1 Corintios 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Ese es el primer versículo. El segundo, a ver. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Hasta ahí. ¿A quién se la dirigió? ¿A la iglesia de quién? De Dios. Si Dios nos tiene paciencia y quiere que a través de la doctrina, quiere que a través del conocimiento de su palabra podamos ser personas maduras. Entonces el apóstol Pablo tiene que corregir la iglesia, tiene que corregir el problema que hay, pero lo tiene que hacer con paciencia. ¿Por qué? Porque es necesario que crezcamos en la madurez. Para esto es. Luego el siguiente tema del cual habla aquí es acerca de los ancianos. No todos los ancianos tienen que ser reprendidos. Quizás por faltas menores, sí, pero no por adulterio, no por situaciones inmorales. Si es así y hay testigos, inmediatamente tiene que ser retirado de su cargo hasta que sea restaurado. Por el hecho de que la iglesia tiene que caminar en santidad. Pero también dice a los ancianos, este es un deber como iglesia, dice a los ancianos que gobiernan bien, pero que no solamente gobiernan bien, sino también participan de la palabra. A ellos que debes darles honra. ¿Y cuál es la forma de darles honra? Un respeto. Aunque aquí muchos anteponen, no pondrás bozal al güey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Es verdad. El obrero es digno de su salario. Debe ser honrado el anciano que verdaderamente, dice aquí, no cualquiera, a las personas que verdaderamente están entregados a una vida de menospreciarse a sí mismos por obtener el conocimiento y el carácter correcto que debe haber en Cristo. Está tratando el apóstol Pablo en un capítulo anterior acerca del carácter de los falsos maestros, falsos profetas. Dice que una característica sería el engaño. ¿Y la otra cuál era? La codicia.
Entonces, en la iglesia, para que la iglesia esté plenamente funcionando, debe haber esta calidad dentro de quien sea anciano, quien sea, y debe honrarse. Ahora, había una forma de ayuda económica para las viudas primeramente, para las viudas que en verdad lo necesitaban. Una práctica que había mucho en la iglesia primitiva y que se practicó hasta 100 años, 120 años después, era que la mayoría tenían todo en común, pues. Alguien vendía algo y lo llevaba a la iglesia, al pastor. En este caso, al hombre de Dios que estaba al cargo de esa iglesia. Y las cosas, ya si fuera dinero o fuese algo material, se vendía y se repartía equitativamente. De manera que tenía que haber un sostenimiento para los pobres, para los que enseñaban la palabra, sin caer en buscar ser asalariados, porque esto es un problema hoy en día. Hablábamos la semana pasada de esto. Entonces, todo esto el apóstol Pablo tiene que enseñarle a Timoteo. Tienes que honrar a las personas a los ancianos que viven una vida piadosa. Son dignos de su salario. Porque esto va a traer sanidad. Esto es algo que es necesario dentro de la iglesia. Y son deberes. Hay iglesias muy grandes, muy, muy grandes, que se percibe, pues, cantidades de dinero, no sé cómo se manejen, pero el modelo es este. No sé cómo se manejen. Pero al final de cuentas, hermanos, la iglesia de Cristo tiene que caminar. En consecuencia a lo que Él establece. Hay muchas formas de crecimiento. Hay muchas formas en las cuales la iglesia se tiene que difundir o se tiene que, ¿cómo se podría decir? Expandir más bien. Y es a través de esto, hermano. A través de tener ese sentir de despojarnos un poquito. Créanmelo, hermanos, yo no estoy aquí por un interés personal. Pero si queremos crecer, también es en esta forma. Debe haber esto. Y el capítulo, sigue dándole más consejos en cuanto a su persona, su personalidad. Dice que no debe haber un favoritismo también. Dentro de la iglesia no debe haber favoritos, sino que la iglesia debe de ser para todos, el pastor debe de estar para todos. No debe haber favoritismos. Dice, no participes de pecados ajenos. ¿Qué es participar de un pecado ajeno? Encubrir el pecado. Consentir. ¿Dónde? Consentir. Consentir, palmear el pecado. Y todo esto lo dice porque él sabe que dentro de una iglesia, pues, pueden suceder muchas cosas, pero se tienen que corregir. De esa manera el apóstol Pablo quiere que Timoteo enseñe. Y dice, y enseñando de esta manera, serás un buen siervo de Dios.
algún día tenemos que crecer, hermanos. Yo siempre he estado, o siempre he tenido una inquietud. Quizás es algo que está en mí, o sea, que es mío. No digo, ay, Dios me hace sentir esto porque no es algo que yo haya puesto aún delante de Dios, pero siempre me ha llegado el pensamiento de iniciar una iglesia en Moroleón. No sé por qué, tengo muchos años con eso. ¿Y quién se va a hacer cargo? Alguien de ustedes. Alguien de ustedes tiene que crecer. Alguien de ustedes tiene que tener en su corazón el sentir de crecer espiritualmente. Y tiene que ver con esto, hermanos, el crecimiento, de no quedarnos así. Yo no sé quién, pero yo veo aquí muchas personas que tienen la capacidad para esto. Pero tiene que haber una encomienda muy profunda en su corazón. Y es ser fieles a Cristo, ser fieles a Dios. Para que todo esté bien. Esa era la principal recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. Haz todo esto para que seas un buen siervo de Cristo. Tenemos que crecer, hermanos. Pero el énfasis de hoy está en que tenemos que tener autoridad moral. Hay mucho por hacer, mucho. La iglesia tiene que crecer en madurez, primeramente, y después expresar allá afuera lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a Dios. Pero yo te hago un reto. Aquí hay muchas personas, es más, casi todos pueden tener este potencial, pero eso ya no depende de mí, eso depende de su relación con Dios. Cierren sus ojos.